hablarles de algo que he tenido en mi corazón durante todo lo que va de año, y es básicamente, me he hecho algunas preguntas personales. Me he preguntado personalmente por qué algunas personas son tan resistentes al cambio, ¿no? Y he investigado sobre eso y he llegado a la conclusión que las personas no se resisten al cambio, que las personas se resisten a cambiar ellos mismos. Es decir, el cambio siempre va a estar ahí, el cambio es necesario, el cambio es circunstancial, inclusive tienes que cambiar antes de que las circunstancias te cambien, pero lo que ocurre es que las personas dicen que hay un grupo de personas cuando se manifiesta o se genera un cambio que son resistentes, y al final lo que está ocurriendo es que las personas son resistentes ellos mismos a cambiar, ¿no? ¿Y por qué son resistentes a cambiar? Son resistentes a cambiar porque se convierten en personas que se hacen tolerantes al dolor. Y si usted hoy me está oyendo por primera vez, quiero que sepa que todos en algún momento hemos vivido un proceso interno y hemos vivido un proceso emocional de tolerancia al dolor que nos ha impedido de alguna manera cambiar. ¿Por qué nos ha impedido cambiar? Nos ha impedido cambiar porque nosotros no hemos logrado descubrir básicamente porque tenemos que perder la esperanza. Y un poco lo que les quiero hablar el día de hoy es porque debemos de perder la esperanza. Y tener esperanza a mis efectos personales es sencillamente esperar que algo pase o creer que solamente las cosas pueden pasar o pueden ser de tal o determinada manera sin importarnos las circunstancias, y eso está bien. El verdadero problema no es tener esperanza en que las cosas cambien, o el verdadero problema quizás no es tener la certeza de que las cosas no pueden cambiar, porque dice el refrán popular, Milton, me encantó eso que dijiste, la esperanza es lo último que se pierde, y diga, mentira. Le voy a demostrar que la esperanza no es lo último que se pierde, que usted va a tener que perder hoy la esperanza en ciertas cosas que le están impidiendo o que lo están paralizando para no tener el cambio. Tener esperanza es bueno, claro que tener esperanza es bueno. Tener esperanza simplemente es motivador y nos lleva a la conclusión de que tener esperanza nos puede motivar y nos puede llevar a seguir trabajando las cosas que nosotros tenemos que hacer todos los días para podernos llevar o para podernos ir muchísimo más allá de lo que nuestras realidades están teniendo. Ahora, ¿qué ocurre? La esperanza en sí misma puede ser de dos maneras. La esperanza en sí misma puede ser, en primer lugar, puede ser real, es decir, puede estar basada en fundamentos o escenarios que son posibles y reales, que tú puedes atesorar y que tú puedes hacerte con ellas. Y en segundo lugar, están basadas en imposibles o quizás en absurdos, y nosotros seguimos teniendo esperanzas en cosas porque ponemos nuestra esperanza, y óyeme bien lo que te voy a decir, en que las cosas cambien per se, o porque nosotros creemos que las demás personas, las personas que están a nuestro alrededor, o alguien que es responsable de hacer algo, nosotros asumimos que tiene que hacerlo, y la verdad es que no tiene por qué hacerlo. Entonces nosotros a veces nos comportamos irracionalmente porque tenemos esperanza sobre cosas o conformamos nuestro corazón desde la perspectiva, desde la expectativa de que las cosas per se van a cambiar, y nosotros no tenemos las variables o no tenemos el control suficiente sobre cada una de esas cosas para que esas circunstancias que se encuentran en nuestro entorno se modifiquen o se cambien. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Y aquí les quiero hablar de algo que para mí es trascendental y que para mí es importantísimo. La fe debe de anteponerse a la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe, nosotros tenemos claro y tenemos una convicción en nuestro espíritu, en ese espíritu que está dentro de nosotros, que se convierte al final en el espíritu de liderazgo que despierta en medio de las crisis, en medio de las circunstancias más adversas de las sociedades. Nosotros tenemos como una definición que nos permite hacernos con eso que significa la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros la fe la podemos convertir en un elemento conector que nos dice que realmente lo que nosotros queremos alcanzar y que lo que nosotros vamos a lograr se puede lograr única y exclusivamente porque nuestra irracional manera de tener esperanza en algo puede hacer que lo veamos. Y cuando tenemos la certeza y la convicción de lo que no se ve, es decir, estamos convencidos de que aunque no estamos viendo absolutamente nada, lo pudiésemos llegar a encontrar, entonces nosotros anteponemos eso, anteponemos la fe en contra de la esperanza. Y cuando nosotros solamente nos podemos fijar en la fe y quitamos la esperanza de un lado en cosas que pareciera que son irreales porque no podemos resolverlas, y le colocamos a eso simplemente el desánimo, y le colocamos a eso la manera en la cual nosotros desistimos de seguir haciendo esa cosa, y le colocamos la fe a lo que es solamente las realidades de nuestra vida, nosotros vamos a poder producir cambios y vamos inclusive a poder lograr hacer cosas que jamás ni siquiera en tu propia mente se imaginaron, que en tu familia jamás ni siquiera se imaginaron, que en tu entorno jamás se imaginaron, y que todas esas realidades a las cuales tú has estado sometido, todas esas presiones a las cuales tú
en las cuales tú te has encontrado envuelto, que sencillamente lo que te provoca es salir corriendo, tirar la toalla y pegar gritos. Dime por favor si no te ha provocado en este último tiempo salir corriendo y pegar gritos y decir, ¿sabes cómo es la cosa? El último que apague la luz, que se trague la llave y que vea qué va a hacer con esto. El último que cierre la puerta y que a partir de ahora cualquiera que venga detrás de mí, dijera mi abuela, que venga detrás de mí que arree porque yo voy adelante, ya me cansé de llevar el arado. Todos en algún momento hemos querido en este tiempo hacer eso, pero la gran pregunta es por qué nosotros seguimos entonces soportando y seguimos nosotros teniendo en nuestro corazón esas ganas de seguir avanzando y de querer seguir luchando, porque pareciera que lo que les estoy diciendo es como contra natura, ¿no? Pareciera que lo que te estoy diciendo es que debes de perder la esperanza o que deberías de perder la esperanza, pero sabes que necesitas lamentablemente perder la esperanza. Necesitas perder la esperanza y sentirte en algún momento de tu vida desesperanzado, porque cuando un líder toca fondo, cuando un líder se da cuenta de que se desesperanza de algo que está viviendo, que sencillamente no puede resolver y que por más que te afanes, siempre depende de una tercera persona o depende de una expectativa falsa que tú te has creado sobre una realidad que no puedes resolver en ese momento, tú te das cuenta que tocaste fondo porque ya no hay más nada que hacer. Y en segundo lugar, admites que si sigues haciendo lo que estás haciendo y que lo estás haciendo, posiblemente lo estás haciendo bien, ¿verdad? Entonces te estás dando cuenta que si no obtienes resultados, lo que estás haciendo sencillamente es inútil o estéril. Y cuando esas dos situaciones se conjugan, cuando esas dos realidades se juntan, cuando esas dos verdades se juntan, es decir, que un líder toca fondo y cuando un líder dice, a pesar de que estoy haciendo lo correcto, no obtengo ningún resultado, ¿sabes qué va a ocurrir? Te vas a desesperanzar. Y sabes algo, la desesperanza no es mala. Lo que vengo a decirte hoy es que la desesperanza no es mala. Y que en este momento específico en el cual estás viviendo vas a tener que perder la esperanza en ciertas cosas y vas a tener que sacar de tu corazón la esperanza y anteponer a la esperanza la fe. Porque la fe jamás te va a traicionar, pero la esperanza posiblemente sí te va a traicionar. La esperanza que tú tengas sobre algo que tú no puedes manejar o que tú no puedas controlar, sencillamente te va a llevar a que tú te decepciones y te desilusiones, pero la fe jamás va a quebrantarse. Por eso es que cuando tú te determinas a hacer algo creyendo que dentro de tu propio propósito, dentro de tus propias habilidades, dentro de tus propios dones y talentos, cuando tú construyes o edificas algo que sencillamente viene fundamentado o viene atado directamente a lo que es tu asignación en esta tierra, por más que las personas te digan que tú te estás volviendo loco, tu fe te está diciendo todos los días que ese es el combustible interno que te va a permitir alcanzar lo que los demás ni siquiera están visionando o que ni siquiera están visualizando. Cuando tú determinas dentro de ti una fe inquebrantable, una fe que va por encima de cualquier circunstancia, tú puedes construir cosas que inclusive las personas ni siquiera se imaginan que puedan llegar a ocurrir, pero que en tu corazón, por más que las personas quieran decirte que no se puede lograr, esa fe inquebrantable hace que tú de alguna manera sientas la certeza y la convicción de que lo que no estás viendo hoy, lo vas a poder ver. Por eso es que los grandes líderes, por eso es que las grandes personalidades, cuando están hablando de las cosas que están creando, te hablan de historias que están pasando, que quizás podrían pasar en muchísimos años, pero ellos pareciera que están hablando de lo que está ocurriendo como si fuera hoy mismo. Pareciera que en la realidad de su vida estuviesen viviendo algo que ni siquiera físicamente existe, pero la verdad es que cuando tú los ves cómo realizan las cosas, cuando tú los ves con la pasión con la que se determinan a realizar las cosas, cuando tú sencillamente ves lo que la persona está haciendo contra viento y marea, basado obviamente en su propósito, eso hace que las personas te vean como inquebrantable. Y cuando tú te conviertes en alguien inquebrantable, ocurren momentos en la vida que son momentos cruciales, o momentos donde tienes que tomar decisiones difíciles, y en esas decisiones difíciles ocurren siempre tres cosas. Número uno, definen quién tú eres. Definen quién eres tú como líder, quién eres tú como persona. Lo segundo es que define delante de las personas cómo es que ellos te van a ver, y en tercer lugar, esas decisiones difíciles esos momentos cruciales en el liderazgo determinan cuál es la forma en la cual tú vas a reaccionar en la próxima y en la próxima y en la próxima. Cada una de esas tres cosas lo que hacen es que sencillamente definen el carácter, y cuando tú tienes el carácter lo suficientemente formado, no te da miedo desesperanzarte, no te da miedo perder el valor de la esperanza, porque la esperanza, si es verdad, la esperanza es lo último que se pierde, pero hasta cierto punto. ¿Cuál es la realidad? Que cuando descubres que ya no hay esperanza, cuando descubres que ya no puedes hacer más nada, cuando decides que ya lo que estás viviendo es irreversible, entonces ese es el momento real
para dejar de hacer lo innecesario y comenzar a provocar un cambio radical en tu vida que te lleve a producir resultados eventuales y que te lleve a producir resultados excepcionales en medio de las circunstancias o en medio de la propia crisis que tú estás viviendo. Cuando tú realmente tocas fondo y la desesperanza te hace sentir que ya es irreversible y que de ninguna manera, por más que sigas haciendo, vas a poder revertir esa situación, entonces tú te desesperanzas y luego produces en ti una situación de cambio que te permite entonces dejar de hacer lo que estabas haciendo de una manera para entonces comenzar a realizar algunas otras cosas que te van a permitir alcanzar lo que quieres alcanzar. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con la realidad? La realidad, cuando tú te enfrentas a esa cruda realidad de la desesperanza, cuando tú enfrentas a esa cruda realidad de ya no puedo cambiar mi entorno, ya yo no puedo hacer lo que, o no puedo cambiar las variables externas que me están provocando esta situación de angustia o esta situación de caos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que la realidad es lo que nos va a permitir o lo que te va a permitir a ti como líder tomar acción definitivamente y enfrentar la realidad o enfrentar esa situación. El asunto más difícil es que algunas personas no consiguen con facilidad dejar las cosas atrás y se convierten en tolerantes al dolor y van cargando todo el tiempo con esa mochila, van cargando todo el tiempo con esa cruz, van cargando todo el tiempo con esa maleta y se rehúsan y se resisten durante muchísimo tiempo a provocar cambios en su vida porque dicen, no, no importa, yo puedo un día más, yo puedo un día más, yo puedo un día más. Y sabes que si sigues albergando esa actitud ilusa, irreal, e incontrolable de mantener una noción equivocada de la realidad, lo que vas a lograr es que nunca puedas avanzar. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que asumir hoy, ¿verdad? Tienes que asumir hoy que no hay forma de tener éxito a menos que te hagas consciente de la realidad. Y qué bueno que el que nos antecedió, Milton, estuvo hoy diciendo que había que hacerse consciente, había que hacerse consciente de la realidad. Y cuando tú te haces consciente de la realidad, tú te das cuenta que la certeza de lo que tú estás viendo, la certeza o las circunstancias de lo que tú estás viendo son inmodificables porque no tienes de qué manera modificarlo. Como no tienes de qué manera revertir, por ejemplo, un evento como la muerte, porque no lo puedes revertir, entonces tú, por más que sigas intentándolo y quejándote, llega un momento en el que tocas fondo y dices, no lo puedo cambiar o no lo puedo revertir, y entonces provocas dentro de ti como una especie de energía adicional o una gasolina adicional que te dice, bueno, la desesperanza lo que tiene que hacer es producir en mí un mejor resultado y un cambio positivo para algo que quiero lograr o para algo que quiero de alguna manera alcanzar. Debes de desesperanzarte de algunas cosas que están pasando. Y voy a ser bien puntual con cosas que tienes que lograr desesperanzarte para que te sientas hoy con la tranquilidad de que no vayas a decir, este se volvió loco, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y la esperanza no es lo último que se pierde, es una mentira. Es lo penúltimo que vas a perder, pero sí la vas a perder, ¿ok? ¿Por qué? Porque la esperanza, líderes, la esperanza nos hace tolerantes al dolor. ¿Y sabes qué significa ser tolerante al dolor? Dejar de ser tolerante al dolor es resistirnos a seguir en lo mismo, es resistirte. Cuando tú te haces tolerante al dolor, tú te resistes voluntariamente a cambiar y entonces te conviertes en alguien que voluntariamente y persistentemente está haciendo todo el tiempo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces eso, cuando tú te resistes definitivamente a seguir convirtiéndote en alguien que es tolerante al dolor, dentro de ti se despierta una energía indescriptible, algo que te conmueve, algo que te despierta, no sé cómo explicártelo, a movilizarte y a tomar acción. Y esa acción que está dentro de ti, que hace que tú te puedas mover de manera irrevocable hacia lo que tienes que de verdad enfocarte y hacia lo que tienes que hacer, es lo que se convierte entonces en la pasión. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos perdido? ¿Cuántas horas de nuestra vida nosotros hemos perdido haciendo cosas que no tienen o que no están alineadas a nuestro propósito y que creemos y nos esforzamos, y además porque creemos y nos esforcemos en cosas que ni siquiera son malas, porque a lo mejor son buenas, y creemos que por más que nosotros luchemos, pareciera que estamos luchando en contra de la corriente? ¿Y sabes por qué estás luchando en contra de la corriente? Porque hay cosas que tú estás tratando de resolver que no son tu asignación en la vida, hay cosas que tienen que resolver otras personas y que lamentablemente no lo están resolviendo, pero tú tienes una asignación específica. Por más que a mí me duelan los niños, por más que a mí me duelan los ancianos, no es mi llamado. Y si yo ahorita dejara la escuela por dedicarme a tener un orfanato o por tener una casa de adultos mayores, ¿saben qué va a ocurrir? En un tiempo voy a terminar fracasando y voy a convertirme en un desesperanzado porque no logré ninguno de los objetivos, porque no era mi llamado, porque a pesar de que yo veía que nadie lo estaba haciendo, entonces a mí me provocó, me pareció que era.
lo suficientemente bueno. ¿Tener un ancianato es malo? No. ¿Tener una casa hogar para niños es malo? No, para nada que es malo. Pero si eso no está dentro de tu propósito, tú vas a perder tiempo, talento, energía, horas, hombre, y además vas a perder la oportunidad real de enfocarte en lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué ocurre, líder? Mírame a los ojos. Hey, mírame a los ojos con lo que te voy a decir. Enfoca en lo que te voy a decir. Hay realidades que tú estás viviendo hoy en tu país. Hay realidades que tú estás viviendo hoy en tu entorno. Hay realidades que tú estás viviendo en tu urbanización que tú no puedes resolver. Hay variables que por más que quieras no las puedes resolver. Hay situaciones que estás viviendo que tú dices, Dios mío, ¿cuándo se acaba esto? Pero tú no lo puedes resolver y sabes que te toca hoy y te pido por favor que te pongas la mano en el corazón y digas, hasta hoy voy a desesperanzarme de lo que no puedo resolver con mis propias manos y voy a estar atento y procurar conservar la fe, lo único que es lo que te puede mantener vivo, que es tu propósito de vida. Pierde la esperanza, desconéctate de las cosas que no puedes resolver tú personalmente porque las tiene que resolver otra persona que tiene una asignación. Y enfócate en lo que es verdaderamente tu asignación. A lo mejor en medio del caos tú crees que no estás haciendo nada. A lo mejor en medio del desorden tú crees que no estás haciendo nada. A lo mejor dentro de la mamarrachada, dentro de la incertidumbre de lo que se está viviendo a tu alrededor, tú crees que no estás haciendo nada. Pero cuando un líder se levanta en medio de las dificultades, no se levanta para transformar una nación o no se levanta solamente para transformar un país de la noche a la mañana. Esa persona transforma la nación porque toca los corazones desde su propio espíritu de liderazgo y conecta con el espíritu de liderazgo de las otras personas. Y esas personas simplemente lo que están esperando es que, como siempre les digo, que tú hagas algo el día de hoy, definitivamente, para que puedas conectar con esa gran cantidad de personas que necesitan encontrar su propósito a través del tuyo y que si tú no te mueves hoy y sigues esperanzado en cosas que no puedes cambiar y estás diciendo, yo sé que esto va a cambiar, yo sé que esto va a cambiar, o vas a esperar que las circunstancias o las situaciones mejoren, o vas a decir, cuando esto vuelva a tener bonanza económica es que yo voy a emprender, cuando yo tenga, cuando las realidades de mi entorno me digan que políticamente es acomodado porque eso es lo que me va a permitir comenzar con mi propósito. Eso es una gran mentira que te has trazado en tu cabeza y estás viviendo y siendo tolerante y cargando todo el tiempo con una gran cantidad de dolor innecesario en tu corazón, producto de algo que tú no puedes resolver. Pero sabes que tengo que pedirte hoy que te desesperances, que te deslastres, que te lo quites. Y sabes algo, pareciera ridículo, pareciera tonto, pero si tu llamado, tu propósito y lo que tienes que hacer en esta vida, tu asignación en esta tierra es hablarle a las mujeres, oye, bendito sea Dios, háblale a las mujeres. Si no tienes un auditorio, háblale a 3 mujeres. Si no tienes dónde reunirte, tómate un café con ellas. Si le quieres hablar a los niños y no tienes dónde ir, mira, no importa, háblale a las mamás que tengan niños y siéntalas ahí y dile, mira, mientras ustedes se toman un café y cuentan chismes, yo les voy a hablar a los niños, a ustedes, a los niños de ustedes de liderazgo. Pero no pierdas la oportunidad porque esa pequeña semilla es lo que va a hacer que tú en tu propósito puedas construir, puedas desarrollar y puedas transformar y puedas convertir en el underground, en la parte baja, donde nadie está haciendo nada, donde nadie te ve. No necesitas tener Instagram para cambiar la vida de la gente. No necesitas tener Facebook, no necesitas tener entrevistas de radio, entrevistas de televisión. Si yo te preguntara hoy en cuántas entrevistas de radio sale live, bueno, pues en casi ninguna. Yo porque tengo una gracia especial y la gente me invita. Pero la verdad verdadera es que no necesitas llegar a eso. Nos costó años que la gente creyera que yo tenía algo que decir en una estación de radio. Nos costó décadas, porque este cuento no viene nada más de estos 5 años. Me costó décadas decirle a la gente, yo creo que sí se puede transformar una sociedad desde el liderazgo. Pero nosotros albergamos esperanzas en cosas que nos duelen, que otros tienen que resolver y que nosotros sabemos que no las podemos resolver. Y hoy te quiero decir, ¿de verdad tú vas a poder resolver la situación política, económica, social de tu país? No. No lo puedes resolver, pero dentro de tu propósito hay problemas puntuales que tú sí puedes resolver. Dentro de tu propósito tú le puedes hablar a los niños, dentro de tu propósito le puedes hablar a los jóvenes, dentro de tu propósito le puedes hablar a las mujeres, dentro de tu propósito le puedes hablar a los empresarios, dentro de tu propósito puedes formar líderes en los salones de clase. Dentro de tu propósito puedes hacer tantas cosas maravillosas que cuando el cambio comienza desde adentro, va a llegar entonces el día donde uno va a decir, esta va a ser mi responsabilidad de cambiar lo macro, pero tú tienes que empezar a procurar el cambio desde lo micro. No hay forma de transformar una sociedad mientras la gente sigue esperanzada en las cosas que no puede resolver, y lo que hemos aguantado y hemos soportado durante años es una carga innecesaria de cosas que nos agobian y que nos atormentan, que nosotros no podemos resolver.
¿Y qué ocurre entonces después de enfrentar el impacto del desánimo y de la desesperanza? Esto nos permite ver la cruda realidad de lo que hacemos. Y no porque vemos los resultados, sino porque vamos a tomar partido de las cosas. Cuando tú te desesperanzas y dices, no voy a seguir intentando hacer algo que no me corresponde. Cuando dices, no voy a seguir intentando cambiar algo que yo mismo no puedo cambiar, entonces tú dices, voy a tomar partido de las cosas que son importantes. Voy a tomar partido de esa defensa de esos derechos de esas personas que no tienen voz. Y en algún momento, en medio de ese proceso, alguien va a ser transformado en su espíritu, en su entendimiento y en su corazón y en su propósito, y va a lograr hacer un cambio mucho más grande del que tú ni siquiera te imaginabas. ¿Qué ocurre con la tolerancia al dolor? La tolerancia al dolor hace que nuestra mentalidad ilusoria se mantenga obsoleta e inexacta de la realidad. ¿Por qué? Porque tú sigues albergando la esperanza y sigues teniendo expectativa de que esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y sigues diciéndotelo y te lo sigues repitiendo. Y mañana te paras otra vez y dices, esto va a cambiar. Pero mientras eso persiste, no vas a tener combustible, no vas a tener combustible porque la esperanza en algo que no puedes cambiar te va a desgastar de tal manera que vas a quedar, repite después de mí, exhausto. Vas a quedar extenuado. Porque cuando estás tratando de tener esperanza sobre algo que tú no puedes resolver, jamás vas a poder despertar el combustible mágico del liderazgo que se llama pasión. No puedes estar apasionado en algo que no es tu caja de competencia. En tu caja de herramientas tienes herramientas específicas que yo no tengo. Yo sé cuáles son mis dones, yo sé cuáles son mis talentos, yo sé cuáles son mis habilidades, yo sé para qué fue que Dios me llamó, pero hay cosas específicas que tú tienes que resolver que yo no puedo resolver y que están en tu caja de herramientas, que sencillamente lo único que tienes que hacer es, en vez de decir, ¿y será que Juan Carlos va a abrir su caja de herramientas para resolver esto? ¿O será que, y ponle un nombre más arriba si tú quieres, o será que, bueno, ¿y cuándo será que fulano de tal va a cambiar tal cosa? ¿O cuándo será que veamos el cambio? Bueno, en ese momento tú vas a quedar exhausto y vas a quedar agobiado porque no lo puedes resolver. Pero ¿qué tal si hoy abres tu cajita de herramientas? ¿Qué tal si hoy buscas las herramientas que son útiles para resolver ese problema específico? ¿Y qué tal si entonces antepones la fe a las circunstancias que estás viviendo y dices, la desesperanza del día de hoy se tiene que convertir en el combustible explosivo que me va a hacer cambiar y me va a hacer ver las cosas que las demás personas ni siquiera están mirando? ¿Qué tal si en lugar de ponerle la carga alta a otra persona, tú te pones tú mismo, personalmente te pones una carga y comienzas a apropiarnos de esa realidad y dices, tengo que cambiar algo de lo que yo haga, tiene que cambiar. Yo no creo que cada vez que ustedes van como si fuesen unos apóstoles a hablarle a esos muchachos en los colegios. Yo no creo que cuando ellos al principio pongan esa mala cara de qué fastidio que me vienen a hablar, yo no creo que cuando ellos salgan de ahí salen iguales. Y como tampoco digo eso, tampoco creo que cuando ustedes salen de ahí, la emoción en su corazón no los desborde y no les dice, Dios mío, dame otra oportunidad, regálame un joven más para poderle hablar. Ahora, ¿eso cambia el país hoy? No. ¿Lo va a cambiar? Sí. Cuando tú sales del colegio y sales de hablar a la gente, la realidad es idéntica. Está la gente comiendo en la calle. Está la gente comiendo en la basura. El caos te agobia por todos lados, pero tú lo único que recuerdas es qué brutal lo que vi en el salón de clase. Qué maravilla. Y te llegas a tu casa y te abstraes de la realidad y te sientas y comienzas a anotar y a preparar una clase mejor porque dices que le pude haber dicho tal cosa. Le pude haber dicho esto. Por eso es que hoy lo que te quiero pedir es que pierdas la esperanza en lo que no puedas cambiar y te extrapoles. Pases por encima de eso, veas ese muro del que hablábamos antes, de esa mentira, de esa gran mentira que no te permite, que lo que te permite y lo que te produce es un gran temor y te atrevas hoy, atrévete a asomarte del otro lado del muro. A lo mejor el muro es muy alto, pero ¿sabes qué? El muro en los lados tiene un fin. Y yo también le digo a mis clientes eso. Asómate y ve el muro, me dice, es muy alto. Bueno, puedes abrir un hueco y pasar por debajo. Cuando les hago coaching me dicen, no, es muy complicado, no tengo herramientas. Bueno, entonces camina al borde del muro, hermano, en algún momento el muro se va a acabar. Y mientras los demás están tratando de saltarlo, tú sencillamente lo que vas a hacer es bordearlo. El muro tiene fin.
Pero a lo mejor nosotros estamos esperando que alguien tumbe el muro, a lo mejor nosotros estamos esperando que alguien nos haga la patica de gallina y nos diga, ayuda, ven acá, o alguien te tire una cuerda. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Trabaja como si nadie te pudiera ayudar para que comiences a encontrar gente que te quiera ayudar. Pero tienes que comenzar, tienes que empezar, tienes que descubrir. ¿Y cómo vas a cambiar la realidad? Ay, debes perder la esperanza en lo que no está funcionando. Debes de perder la esperanza en lo que no está funcionando. ¿Y cómo vas a lograr perder la esperanza? Bueno, lo primero que tienes que hacer, ¿verdad? Es darte cuenta que lo que estás haciendo es inútil. Lo segundo que te vas a dar cuenta que pasa es que comienzas a tener una motivación para el cambio. Cuando te das cuenta que lo que estás pensando que se puede hacer, que otro tiene que resolver y que tú estás tratando de resolver desde tu caja de herramientas y tus herramientas no funcionan, porque es como tratar de sacar un tornillo, tratar de sacar un tornillo con un cuchillo. ¿Lo puedes sacar? Sí, claro que lo puedes sacar. Pero ¿qué va a ocurrir? Siempre le digo a los alumnos en clases esto. Agarre un clavo y agarre un zapato. Y usted agarra el clavo, ¿verdad? Y lo pone en la pared y agarra el zapato, ¿verdad? Y usted lo clava y le da, y le da, y le da, y le da, y le da con el tacón. ¿El clavo va a entrar? Posiblemente sí. ¿Va a entrar completo? No, porque no es la herramienta indicada. Pero le pregunto, ¿cómo va a quedar el zapato? ¿Cómo va a quedar el tacón del zapato? Destruido. ¿Por qué? Porque no era la herramienta correcta para resolver un problema específico. Ahora, ¿qué tal si yo te digo, hey, estás rompiendo el zapato? Toma este martillo. Y yo mismo agarro y tú me dices, yo no lo sé usar, y yo agarro el martillo y le doy pam, pam, pam. Y tú dices, era tan fácil. Era tan sencillo. Lo que estás haciendo hoy posiblemente sea inútil. Y lo que estás haciendo hoy te va a hacer entonces que comiences a tener motivación para el cambio, porque cuando te das cuenta de que es inútil, dices, tengo que cambiar. La desesperanza te conduce a la audacia, porque cuando pierdes la esperanza, entonces tú sientes que ese lastre salió de ti y al salir ese lastre de ti, tú entonces puedes enfocar en lo que es verdaderamente importante y te conviertes en una persona audaz, cargada de energía, cargada de pasión que dice, me puedo comer al mundo. ¿Por qué? Porque no necesitas ser tan valiente como creías para dejar aquello que no estaba funcionando. Óyeme, si de todo lo que te he dicho el día de hoy, todo lo que te he dicho se te olvida, que no se te olvide que no necesitas ser tan valiente como para dejar de hacer algo que no produce ningún tipo de resultado. Si lo haces, te conviertes en un héroe. ¿Por qué? Porque el archivo del dolor lo único que hace es guardar dentro de gavetas y de compartimientos especiales problemas y situaciones que nosotros almacenamos durante muchísimos años que no sabemos cómo resolver. Y nos hacemos tolerantes y nos hacemos tolerantes. A las mujeres les encanta este ejemplo. Usted tiene su esposo llega todos los fines de semana borracho y usted, el marido llega y le pega 4 gritos. La primera vez le grita y tú dices, él va a cambiar. La segunda vez le dices, mira, él va a cambiar. La tercera vez le dices, él va a cambiar y de repente, ¿qué hace? Un día le pega y usted dice, él nunca me había pegado, él no era así, él solamente llega borracho. Pero bueno, nada más me pegó una vez y luego le pega 2 y luego le pega 3. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con usted? Usted se está convirtiendo en tolerante al dolor porque hay una situación que usted no puede cambiar, porque si esa persona no decide personalmente dejar de beber, usted se va a convertir en una víctima de alguien que no está realizando un cambio. Aunque usted lo drogue y lo lleve amarrado, lo lleve para un centro de rehabilitación, cuando esa persona salga el fin de semana siguiente, ¿qué va a hacer? Va a beber. No lo puedes cambiar. Tú no lo puedes cambiar. Entonces esa situación te agobia, esa situación te harta, esa situación te cansa. Y cuando tú dejas entonces de hacer lo inútil para hacer lo necesario, te conviertes en un valiente. Henry Cloud, escritor de un grandioso libro que me fascina, que me lo he leído no sé ni cuántas veces, que se llama Cambios Necesarios, entre una cantidad innumerable de libros. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Cumbre Global de Liderazgo, tuve la oportunidad de conversar con él. Dice en uno de sus libros que la esperanza es la fuerza más poderosa del universo. Con ella podemos soportar casi cualquier cosa. Ciertamente podríamos soportar más que si la perdiéramos o no la tuviéramos. En resumen, la esperanza nos mantiene caminando. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que cuando mantenemos la esperanza siempre nos mantiene caminando. Y creemos que las cosas van a cambiar. Y creemos que las cosas van a cambiar. Y creemos que va a llegar el momento ideal para poder cambiar. Y esa cosa a lo mejor nunca pasa, a menos que tú te atrevas a hacer algo especial. Voy cerrando. ¿Debemos perder la esperanza?
Definitivamente no deberíamos de perder la esperanza, porque si perdemos la esperanza solo porque el panorama es sombrío, perdemos. Pero si perdemos la esperanza en lo que hacemos hoy, que no está funcionando, y cambiamos, entonces ganamos la gran batalla. ¿Tienes que perder la esperanza en lo absoluto? No, de manera absoluta debes decir, bueno, entonces hay que desesperanzarse de todo. No, lo único que tienes que hacer es perder la esperanza en las cosas que no están funcionando para que realmente puedas cambiar, porque si tú renuncias a la frase todo está perdido y te enfocas en esta es la realidad de hoy, pero no va a ser el final de la historia, entonces tú te conviertes en un héroe porque dentro de ti se despierta una fe inquebrantable. Y cuando la fe se convierte en algo inquebrantable, mira que te digo, mira que te digo, que te esfuerces y seas valiente, porque lo que viene de ahí para adelante es un tren que camina a 300 kilómetros por hora que nadie lo puede detener. Nadie lo puede parar. Y yo quisiera sentir que alguno de ustedes es alguien que se convierte el día de hoy, producto de la desesperanza, en alguien indetenible, en algo que pareciera que hoy es pequeño, que pareciera que hoy es insignificante, pero que puede convertirse en una gran visión el día de mañana. Yo quisiera creer que le estoy hablando aquí a soñadores que no solamente están soñando de papel y que no solamente están haciendo el ejercicio que nos dijo Milton y que lo anotó y que usted anotó y escribió, sino que también usted se está determinando a trabajar y esforzarse para que las cosas cambien y que las cosas ocurran. Porque la esperanza, líderes, lamentablemente siempre nos permite comprar tiempo y luego gastarlo. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando compramos tiempo y lo gastamos, siempre entonces tenemos la oportunidad de mantener en nuestros lomos esa tolerancia terrible al dolor. Debemos de perder la esperanza, te lo ratifico, no debes de perder la esperanza, solamente debes de perder la esperanza dentro de lo que es un contexto real que al final se convierte en algo falso porque tú no lo puedes resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Alguien se atreve? Quisiera ver si alguien me puede levantar la mano. ¿Alguien se atreve entonces a utilizar la desesperanza como mecanismo de cambio? ¿Alguien puede querer que puede cambiar producto de la desesperanza? Qué bueno, entonces te voy a hacer el resumen. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, la tolerancia del dolor nos hace acomodarnos ante las circunstancias. Pero hay un umbral que cruzar en medio de la tolerancia para provocar el cambio. Y tuve la oportunidad de hablar con una de las líderes de la escuela y me explicó algo que yo no le estaba preguntando, pero me encantó porque era la misma base que yo estaba hablando. Ella se está riendo, pero era justamente la misma base que yo estaba utilizando para el contexto de lo que les quiero hablar. Se los voy a hablar en términos deportivos para que usted entienda lo que le quiero decir. Hay un momento en una carrera cuando usted está corriendo la carrera y que llega un momento que ya el cuerpo físicamente no da más y el dolor es irresistible y tú dices, tengo que dejar o tengo que abandonar la carrera. Pero en ese momento, el cuerpo produce algunas sustancias que neutralizan el dolor en sí mismo. Es decir, que tú, a pesar del dolor que estás viviendo, te conviertes en alguien que es inmune al dolor y esa inmunidad al dolor es el empuje final que te lleva a llegar hasta la meta. Y sabes algo, hay un umbral en lo que estás viviendo te produce dolor. ¿No te produce dolor? Ah, por favor. Lo que estás viviendo te produce un dolor intenso, te produce un dolor que casi que te arde dentro de tu corazón y dentro de tu pecho, pero sabes que ese dolor, en el momento del dolor máximo, en el momento máximo del dolor, se va a convertir en algo que va a neutralizar el dolor en sí mismo y te va a permitir dar ese paso adicional que va a hacer que hagas lo que tienes que hacer. Y sabes que cuando termina el umbral del dolor, cuando ya tú pasas al otro lado, cuando tú descubres que el dolor intenso se neutralizó producto del propio dolor y te convertiste en alguien que se desesperanzó de eso, que te convertía en alguien inútil, estéril y que no podías trabajar y diste ese gran paso para llegar hasta el otro lado. Cuando llegas del otro lado y cruzas ese umbral del dolor y dejas de ser tolerante al dolor, entonces en ese momento no existe forma ni manera, no existe ni forma mental, no existe ni forma física y no existe no existe bajo ninguna circunstancia una manera de poder repetir el dolor que estabas sintiendo producto de la tolerancia, pero tampoco existe manera de repetir la sensación de dolor que habías vivido. ¿Por qué? Porque ese dolor solamente se va a convertir en un recuerdo. Y cuando ese dolor se convierte en un recuerdo, tú dices, sé que me dolió, pero no tengo manera de repetirlo.
¿Qué vas a hacer entonces hoy con la tolerancia al dolor? ¿Qué vas a hacer hoy con las ganas que tienes de hacer lo que tienes que hacer y crees que no lo puedes hacer? Dime qué es lo que vas a hacer. El dolor circunstancial te va a producir que puedas avanzar al otro lado. Y ese dolor que estás sintiendo hoy, pero que es un dolor real por lo que es tu llamado y por lo que es tu propósito, ese dolor que te quema, no el otro dolor que te produce la esperanza falsa que no puedes resolver, sino el dolor de ver lo que es tu asignación y que nadie está haciendo nada y que tú sientes que tienes que hacer algo. Ese dolor es lo que te va a permitir cruzar el umbral del otro lado y poder decir, valió la pena el esfuerzo. Quiero cerrar solo con esto. ¿Tienes en tu vida algo que necesitas desesperanzar? ¿Tienes una situación en tu entorno, en tu ambiente, en el país, en la sociedad, en la urbanización, de la cual tienes que ya decir, me voy a desesperanzar de esto y voy a hacer mi parte, voy a hacer lo que me toca? Entonces hoy te invito a que lo hagas. Hoy te invito a que de manera definitiva y que de manera ya no circunstancial te desesperances de eso. Te conviertes en alguien que ya no es tolerante al dolor, que no sigas comprando tiempo y gastándolo y que digas, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, me dolió, cruces al otro lado y utilices esa energía que tienes adentro para poder hacer lo que definitivamente tenías que hacer. Muchísimas gracias.